Lo que voy a hacer es perturbar. Vamos a ver. La pregunta es, ¿qué es un caballero? Porque esta pregunta está en el fondo de todo el seminario ante el cual nos encontramos del mundo del caballero y las visiones de la caballería. Miren, cuando yo tengo que explicar a mis alumnos un tema que se llama la sociedad estamental y el estatuto jurídico de la población en la Edad Moderna, en los cursos de Historia del Derecho, en el curso que damos en primero como asignatura troncal, pues me encuentro con grandes dificultades de definir lo que es un caballero si lo quiero perfilar jurídicamente. Muy, muy difícil. Primero, la sociedad estamental es ya por sí enormemente heterogénea, porque si vemos el clero, el estamento eclesiástico, nos encontramos con el alto clero, con el clero medio y con el bajo clero. Esto le cuento yo a mis alumnos, pero luego tengo que empezar a matizar, porque junto al alto clero, al clero medio y al bajo clero nos encontramos con situaciones de muy difícil determinación. ¿Están los sacristanes dentro del estamento eclesiástico? Evidentemente no, pero sin embargo gozan de privilegios que son propios del estamento eclesiástico. ¿Qué es la Brígida de don Juan Tenorio? Parece que no es una religiosa de Calatrava, no es una comendadora, pero sin embargo vive en el convento bajo la disciplina de la abadesa y sin embargo, cuando está en el convento, parece que tiene apariencia de estado eclesiástico en algunos aspectos de su vida. Jurídicamente pertenece al estado llano, o quizá fuera hidalga, eso no lo sé. Pero además tengo que situar en el clero medio a un párroco como el de San Ginés de Madrid. Pero realmente era mejor ser párroco de San Ginés en Madrid que obispo de Solsona, al cual sitúo en el alto clero. Es un lío. Estas caracterizaciones, yo a mis alumnos trato de más o menos situarles dentro de estas tres categorías, pero hay que matizar muchísimo. En el estado llano, pues sucede lo mismo. Pedro Crespo, el alcalde de Zalamea, pues es un villano, es alcalde por el estado llano, pero sin embargo tiene una labranza muy rica y tiene más dinero que los hidalgos del pueblo. Y luego en Madrid nos encontramos en los sainetes a los aguadores asturianos, muchos de ellos, espero que no haya muchos asturianos, muchos de ellos pues tenían la mano bastante larga cuando subían el agua a los domicilios. Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando los alguaciles los cogían, inmediatamente decían, que soy hidalgo. Bueno, no tenían apenas que comer, no tenían ni esa burra ni esa huerta que tenían los pequeños propietarios del Principado. O sea que también dentro del estado llano, y no digamos cuando nos enfrentamos al estado noble. En el estado noble vamos a tener que situar a los caballeros. Don Antonio Domínguez Ortiz, que es un maestro de todos nosotros en este campo, pues hace 7 categorías. Situaciones prenobiliarias o de dudosa nobleza, hidalgos, caballeros, caballeros de hábito y comendadores, señores de vasallos que podían no ser nobles, aunque la mayoría lo eran en una proporción gigantesca, títulos y grandes de España. Esta sería la clasificación de Domínguez Ortiz y de la cual yo parto en mis explicaciones de clase. Y nos encontramos con ya desaparecida la caballería villana a principios de la Edad Moderna, como también nos dice Domínguez Ortiz. Tampoco ya encontramos a los caballeros pardos, aunque sí encontramos en Andalucía a los caballeros cuantiosos, esto es los pecheros acomodados que gozaban de privilegios de hidalguía
en lo que a pechos se refiere y que colaboraban activamente en la defensa del territorio, pues nos tenemos que ir ya al término caballero despojado de estas clases que lo único que pueden hacer es embarrar la caracterización a la que me quiero dedicar. Para Domínguez Ortiz, los caballeros constituían una auténtica clase media nobiliaria. Bueno, y efectivamente, Otalora, en su Summa Nobilitatis Hispánica, lo sitúa entre la alta nobleza y los hidalgos. Pero cuando uno acaba de leer a Otalora tampoco tiene las ideas muy claras, porque él hace esta afirmación, pero esta afirmación pues es un concepto jurídicamente indeterminado, ¿no? ¿Cuáles eran las características distintivas de estos caballeros que en suma los iban a diferenciar de los hidalgos? Pues yo en primer lugar pondría su situación económica. Les permitía vivir de sus rentas. En segundo lugar, situaría el desempeño de los cargos municipales, singularmente alcaldes y regidores por el Estado noble. Y en tercer lugar, llevar una vida dedicada al cultivo personal, al ejercicio de la caza, a las diversiones que podríamos llamar caballerescas, como eran los juegos de caña, las lidias de toros, la caza, etc. Pero claro, estas tres características de las cuales yo les podría hablar, ustedes podrían levantar la mano y decir, mi querido amigo, yo le puedo decir muchos hidalgos que no calificaría de caballeros y que caben en algunas de las tres características. Y también me encontraría con los hijos segundones de las clases de la alta nobleza que también gozaban de estas características en suma, incluso parientes no en primer grado, pero que cercanos a las primeras casas nobiliarias castellanas. En suma, que siendo estas notas importantes, no lo son de forma categórica. La definición que de un caballero daba el Diccionario de Autoridades en 1729, en la primera entrada del término, no nos ofrece tampoco mucha luz. Así nos dice que caballero es el hidalgo antiguo notoriamente noble. Esto es lo que creía la Academia Española, donde había muchos caballeros, y algún título de lo que era un caballero. Caballero, hidalgo, es el hidalgo antiguo notoriamente noble. Que tiene, nos dice luego el Diccionario de Autoridades, sigue diciéndonos que tiene algún lustre más que los otros hidalgos, o en la antigüedad o en los méritos suyos o heredados. Tampoco añade demasiado, pero bueno, va añadiendo algún perfil. Refiriéndose en una entrada posterior al caballero andante de los libros de caballerías, también recoge la acepción caballero andante el Diccionario de Autoridades, y así por traslación nos dice que caballero es quien no tiene ocupación alguna y anda todo el día de una parte a otra gastando el tiempo inútilmente. O sea, que en 1729 el Diccionario de Autoridades nos dice que por una parte el caballero es el hidalgo antiguo notoriamente noble, pero que tiene más lustre que los simples hidalgos, sin decirnos en qué consiste este lustre, y luego viene a decirnos que un caballero pues es un quidam que está por la villa de un lado para otro. Sí cita el Diccionario de Autoridades a los caballeros de alarde y de premia, trayendo como autoridad en ambos casos el texto recopilado. De alarde nos dice el que tiene obligación de pasar muestra a caballo, y así la nueva recopilación recoge esta figura en 6.1.10. De premia, el que está obligado a mantener armas y caballos como los caballeros de guerra y los de alarde. Nueva recopilación 6.1.11. Todavía sigue habiendo algunas fiestas de alarde en España. Sí sería una nota de indudable adscripción a la condición de caballero el serlo
de los llamados de la espuela de oro o de la espuela dorada, que según Bernabé Moreno de Vargas, en sus discursos a la nobleza de España, la reciben de los reyes los que, siendo hidalgos por la calidad de sus linajes y por sus hechos valerosos y particulares servicios, la merecieron. Si bien esta caballería dorada en la edad moderna hispánica quedaba circunscrita a los caballeros de Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, Cristo y San Juan. Fíjense una cosa, en el Tratado de Moreno de Vargas, en sus discursos, fíjense el poco espacio que dedica a los caballeros, el mucho espacio que dedica al resto de las clases nobiliarias. Y es que Moreno de Vargas tampoco sabía muy bien lo que era un caballero. Habla también Moreno de Vargas de la caballería de privilegio, otorgado en la corona de Castilla por el monarca con reserva explícita de su concesión, como está dispuesto por el rey emperador en Toledo el 14 de mayo de 1539, y así pasa a nueva recopilación 618. O sea que el ordenamiento legal contemplaba la posibilidad del privilegio de caballero. Si en la actualidad acudimos al diccionario de la lengua española, el lema caballero pues no nos proporciona certidumbre conceptual desde el punto de vista histórico-jurídico. Realmente el diccionario de la Academia, estando dentro de él pues un jurista eximio, como es don Santiago Muñoz Machado, y que ha hecho un gran diccionario jurídico. Sin embargo, desde el punto de vista de la historia del derecho, el diccionario requiere más que una vuelta. Como saben ustedes, doña Carmen Iglesias, la actual directora de la Academia, no solamente es académica de la historia, sino también es académica de la española, y en alguna ocasión pues le he comentado la necesidad de volver sobre algún concepto, y alguno se ha modificado, pero realmente hay que hacer una labor importante, y ya les avanzo que es un asunto que me interesa mucho y en el que me encuentro. Pues entonces, si vamos al diccionario de la Real Academia Española, nos encontramos, bueno, la primera acepción no nos interesa, la segunda tampoco, la primera que nos interesa es la tercera, y nos dice: hombre que se comporta con distinción, nobleza y generosidad. Tampoco es decir mucho. En la cuarta, nombre masculino usado como tratamiento de respeto o cortesía para dirigirse a un hombre. Buenos días, damas y caballeros, buenos días, caballeros. La sexta, miembro de una orden civil o militar, caballero de Alcántara, pone como ejemplo. La séptima, miembro de una orden de caballería. Aquí, entre la sexta y la séptima, encontramos una cierta contradicción. La octava, hidalgo de reconocida nobleza. Y entonces ya dan ganas de cerrar el diccionario, porque no se puede decir, no hacer peor. Entonces, esta es una de las entradas que yo creo que se ha de modificar. Y la 11, bueno, hay 17. Nombre masculino usado como tratamiento de los alumnos de las academias militares y de miembros de algún cuerpo castrense. Y pone como ejemplo caballero guardia marina, caballero legionario. Bueno, para un conocedor de la nobiliaria, poner al lado a un caballero de guardia marina en el pasado, al lado de un caballero legionario, pues ya indica el despiste de los académicos de la española en muchos aspectos. Bueno, luego hay lemas compuestos: caballero andante, caballero aventurero, caballero cuantioso, caballero cubierto, caballero de alarde, caballero de conquista, caballero de cuantía. Bueno, el caballero de cuantía es decir caballero cuantioso. Caballero de la espuela dorada, caballero de fortuna, caballero de industria o caballero de la industria, caballero de la jineta, caballero de la sierra. Bueno, son los caballeros de sierra famosos. Caballero de moatra, caballero de premia, caballero de sierra de nuevo, caballero de trinchera, caballero de hábito, caballero de alguna de las órdenes militares, caballero de plaza y luego caballero gran cruz, dignidad superior de ciertas órdenes. Como ven, los diccionarios sirven hasta cierto punto,
pero en este caso concreto no nos sirven mucho. Entonces, les he hablado de los caballeros en el pasado y de las dificultades que tenemos para perfilarlos con exactitud jurídicamente, y en la actualidad el derecho premial, y tenemos entre nosotros al general García Mercadal, quizá la mayor autoridad en España en esta materia, en el derecho premial vigente, en el que una vez establecida la confusión de estados ya, puede dar al concepto de caballero un contenido jurídico en nuestro marco legal. Y así, los estatutos de alguna de las órdenes españolas, o en los estatutos de alguna de las órdenes españolas, madre mía, se da el título de caballero a los agraciados con determinados grados en las mismas. Los miembros de la Soberana Orden de Malta, en la que me cumplo estar integrado, o los del Santo Sepulcro, pues también se llaman caballeros y lo son. Y los agraciados con órdenes extranjeras, que también recogen el título de caballero en alguno de sus grados. Y bueno, pues yo lo que quería es situar el toro en suerte, porque ahora me van a sustituir, perdón, a seguir en la palabra, pues personas que sin duda les van a enseñar muchísimo más que yo. Hoy don Jaime de Salazar, con diferencias entre nobleza y caballería, luego don Javier Alvarado, con orígenes de la ceremonia de armar caballero, una cosa de sumo interés simbólico. Mañana tenemos la imagen del caballero en los documentos oficiales, sellos y monedas, por don José María de Francisco. La imagen de la caballería en Al-Ándalus, no se la pierdan. No es que les recomiende que se pierdan las anteriores, pero desde luego no se pierdan esta imagen de la caballería en Al-Ándalus, por doña María Jesús Viguera, académica de la historia. Tampoco la siguiente, que es la que más les va a divertir quizá, los caballeros del rey Arturo, por don Luis Alberto de Cuenca. El viernes por la mañana, pues también una intervención de lujo, la educación de la mujer noble en la Edad Moderna, por una académica de la historia, doña Carmen Sanz. La formación de los nobles y caballeros en la Edad Contemporánea, el Gran Tour, por Antonio Manuel Moral Roncal, profesor titular y catedrático ya reconocido en la Universidad de Alcalá de Henares. La falsa nobleza, por don Carlos Nieto Sánchez, también asunto del mayor interés. En suma, ha diseñado este programa pues con sumo gusto y tratando de acertar para que ustedes aprendan y sobre todo también que lo pasen bien. Muchas gracias.